Muy buenas tardes a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Le quiero dar muchas gracias a toda la comunidad que preparó este encuentro hoy domingo. Sé que ustedes se reúnen los jueves, pero este era el espacio que quedaba en esta visita a Bucaramanga. Y qué bueno que estamos en esta ciudad de Girón, que es tan preciosa. Yo solamente he estado acá una vez hace muchos años en la iglesia de las Nieves, creo que se llama, pero hoy tuve la oportunidad de pasar más por dentro del pueblo, que es un tesoro, de esos tesoros que todavía nos quedan aquí en nuestra querida Colombia. Me invitaron a compartir con ustedes hoy dos reflexiones, una sobre los enemigos de la familia y la otra sobre la batalla contra las tinieblas. Voy a comenzar con los enemigos de la familia y voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su palabra para que en el espíritu de la palabra podamos comenzar este momento de reflexión donde el Señor nos quiera llevar. Voy a leerles a ustedes del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, desde el versículo 17, y dice: ¿de qué deben alegrarse los apóstoles? Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Palabra de Dios. Pues nosotros tenemos una preocupación como católicos muy grande en el mundo que nos ha tocado vivir hoy. Nosotros fuimos escogidos por Dios para nacer en este tiempo, y Dios todo lo hace perfecto. Él crea a todo ser humano y viene preparado para el tiempo que le corresponde vivir. A veces nos asombramos cómo los niños pueden manejar un celular sin que nadie se los haya enseñado, y hasta nos dan clases a nosotros. Pero lo que sucede es que aún en esos detalles Dios es perfecto. Dios trae a todo ser humano preparado para la escuela que le toca vivir en el momento en que llega. A nosotros nos ha tocado una batalla espiritual muy grande contra la familia de Dios. Obviamente que entre nosotros nuestro lenguaje diferencia el Hijo de Dios del Hijo del mundo, no porque estemos condenando al Hijo del mundo y señalándolo como si fuera inferior a nosotros. Eso no es lo que hacemos cuando distinguimos entre un hijo de la luz y aquel que vive esclavo a las tinieblas en el mundo, porque no conoce a Dios, porque no quiere saber de Dios, porque adora otros dioses, por cualquiera que sea la razón. Nosotros no podemos señalar al pecador. Nosotros, como hijos de Dios y pueblo de Dios, denunciamos es al pecado, no al pecador. Sin embargo, nosotros tenemos por revelación de nuestro Señor Jesucristo el conocimiento de que la Iglesia Católica es su iglesia, y que nosotros como miembros de esta iglesia somos soldados de un ejército que es el ejército de la luz, y por lo tanto nuestra familia es el nido donde nacen todas las vocaciones de esta milicia. Por eso es tan importante. Nosotros venimos como católicos de la cuna de la familia de Nazaret, que es la familia de José, María y Jesús, en cuyo orden sería Jesús, José y María. Pero como estamos hablando de la familia
que se forma en Nazaret desde un contorno completamente humano, a pesar de que es dentro de la divinidad de Jesucristo encarnado, hecho hombre. Sin embargo, el Señor quiso que Él fuese visto y tratado como un hombre, así como nosotros, como un ser humano. Por eso permitió todo lo que permitió, hasta la crucifixión y la muerte, porque Él quiso ser tratado así, igual a todos los demás. Se hizo inferior a los ángeles, como dice la palabra. Entonces, esa familia de Nazaret es nuestra brújula y también nuestro faro, porque es la familia donde no hubo pecado, la familia perfecta. Y esa es la cuna de nuestra iglesia, la familia de Nazaret. Y eso es lo que Satanás quiere destruir, la imagen de la familia de Nazaret. Él no quiere que exista esa imagen, porque esa imagen es su derrota. Eso es lo que lo derrotó. La nueva Eva de la nueva creación, la Santísima Virgen María. El hombre santo y casto del silencio perfecto de San José, Padre putativo de Jesús, y el mismo Redentor encarnado en ese niño Jesús, forman esa familia de Nazaret. Cuando nosotros contraemos matrimonio en la Iglesia Católica, estamos no solamente honrando la cuna de la Iglesia, que es la familia de Nazaret, sino que estamos honrando las bodas de Canaán, donde el Señor establece el milagro más importante de la Iglesia en la constitución de la familia, como es el matrimonio. Y tan así, tan importante y tan grande, que es donde la madre de ese hogar de Nazaret interviene para que ocurra algo tan extraordinario como es agua convertida en vino, que sabemos que va mucho más allá de agua y vino. Sabemos que esto tiene que ver con el bautismo del agua y el vino, que representa la sangre de Jesús. Y ahí está el Espíritu de Dios, que es quien hace posible que esa agua se convierta en vino. O sea que estos son testigos que están presentes en ese milagro. Esa agua, esa sangre, ese Espíritu. Y cuando nosotros entendemos la mística de lo que es la familia, tenemos que recorrer todos sus pasos. Tenemos que empezar en la familia de Nazaret, continuar con las bodas de Canaán, y después de eso entender la misión de ese niño que sale de esa familia, cómo él en principio camina con la familia hasta que un día él se queda atrás en Jerusalén. Sus padres lo buscan muy asustados por 3 días, lo encuentran enseñando en el templo, y misteriosamente la palabra de Dios dice que él se fue con sus padres a crecer en sabiduría, que son misterios muy grandes, porque uno, si toma esta palabra racionalmente, no va a entender cómo puede Dios crecer en sabiduría. Pero es que lo que sucede con todo esto es lo mismo que la palabra dice: y María guardaba todo esto en su corazón en silencio. Los misterios que iba viviendo a medida que se le iba despertando la misión poco a poco, con semejantes pruebas que vivió. El niño Jesús también creció hacia esas pruebas, porque él se hizo perfectamente hombre. Ustedes saben que Dios todo lo hace perfecto. Cuando el Señor se encarnó, Él no se hizo medio hombre y medio Dios. No, Él se hizo perfectamente hombre y continuó siendo perfectamente Dios. Pero perfectamente hombre, ¿qué quiere decir perfectamente hombre? Que aquí es donde aparecería como si fuera una contradicción. Perfectamente hombre quiere decir perfectamente imperfecto, porque el Señor sentía sed, cansancio, tristeza, se murió también, o sea, padeció todo lo que padece un hombre imperfecto. Pero
nunca dejó de ser Dios. El demonio sabía que Dios hacía todo perfecto. Él sabe que Dios hace todo perfecto. Y por esa razón lo tentó en el desierto. ¿Por qué? Porque le estaba tentando el hombre imperfecto que él tomó, la carne. Y el demonio, que es 100% malo, no le importaba que será Dios. Él le estaba tentando, era lo imperfecto que él tomó. Eso es un ejemplo muy grande para nosotros de darnos cuenta el enemigo que tenemos. El enemigo que tenemos nosotros es 100% malo. Es tan malo que tienta al mismo Dios en la carne que tomó, que sabía que era imperfecta, porque el diablo sabía que Dios todo lo hace perfecto. Entonces dice, como Él lo hace todo perfecto, este hombre en el que se encarnó, este hombre tiene hambre. Y por eso le dice, ¿tienes hambre? Pues convierte estas piedras en pan. ¿Y cuántas tentaciones le hizo? Le ofreció todos los reinos del mundo, lo invitó a que se tirara de la torre, de esa torre, de la parte más alta de la torre, para que los ángeles lo apararan, para que apareciera como el Hijo de Dios. Y todas estas tentaciones son una enseñanza para nosotros que vivimos, como dice San Pablo, el día que se apellida de hoy, que es el largo de nuestra vida, que es como un día hablando desde el Espíritu. Pues precisamente cuando hablamos de los enemigos de la familia, estamos hablando del mismo enemigo que tentó al mismo Dios. Estamos hablando de Satanás, con nombre propio. Hoy, precisamente por el mundo relativista en que vivimos y el materialismo tan increíblemente grande en que vivimos, la palabra Satanás no se pronuncia ni desde el púlpito en la iglesia. Es más, en nuestra misma iglesia católica, cuando nosotros hablamos de este lenguaje con claridad, somos perseguidos y nos quieren callar. A veces hasta la misma gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que se vive una mediocridad y una tibieza a un nivel tan grande, tanto en el clero como en la vida religiosa, como en los laicos, que nadie quiere hablar de las fuerzas de las tinieblas. Y pensar que si algo tenemos que tener claro en esta vida es que estamos caminando por el territorio del enemigo. Este es el destierro. ¿Y por qué hablamos así? Esto no lo inventamos nosotros. Esto nos lo reveló Jesucristo. Está en el Evangelio. Él nos dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás, con nombre propio. Y es más, San Juan dice, el mundo entero está en manos del diablo. Lo dice el apóstol preferido del Señor, no lo dijo cualquiera. Y encima de eso el Señor nos muestra la escuela de demonología más perfecta, que son las 3 tentaciones del desierto, para que nos demos cuenta contra quién estamos luchando. Entonces, miren ustedes la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como católicos para entender cómo es que debemos defender nuestra familia, para que nuestra familia sepa y esté consciente que estamos caminando por el destierro y que necesitamos tener los ojos abiertos y no podemos dormirnos, porque esto no es simplemente un paseo terrenal, esto es a vida o muerte. Aquí o nos salvamos o quedamos arrastrados en las tinieblas. No hay otro camino. Aquí no hay una zona gris. No es o sí, sí o no, no, como dice el apóstol Santiago, o es blanco o negro. En la mitad no hay nada, ni hay zona gris. No existe. Y por esa razón, en el mundo relativista en que vivimos hoy, esta mediocridad de nuestro cristianismo no permite hablar la verdad desnuda. Y por esta razón, nuestras familias están en peligro. Sor Lucía, la pastorcita de Fátima, que murió no hace mucho, ya de anciana,
decía que la Virgen le había revelado que la batalla última de la iglesia contra Satanás era contra la familia. Ustedes saben hoy que nosotros vemos cómo esta cultura nos quiere hacer creer de que dos hombres se pueden casar y adoptar hijos, de que hay no sé cuántos géneros hoy, no solamente somos hombre y mujer, somos yo no sé cuántas cosas, ahora aparecen hasta transespecies, personas que creen que son un gato, y esto supuestamente no es un problema mental, sino que es un género. Y hay hasta católicos que caen en esas redes porque está revelado así. Jesús dijo, en esos tiempos hasta los creyentes caerán en las trampas del diablo, en doctrinas falsas, en ideologías corruptas, en filosofías perversas. Y eso es lo que estamos viviendo en este mundo que quiere destruir la familia. Porque a los niños en el colegio les quieren enseñar que el homosexualismo es normal y que es normal que dos homosexuales se casen o dos lesbianas y que adopten niños. Eso es lo que le quieren enseñar a nuestros niños. Aquí en Colombia por poco se nos sube el comunismo al gobierno, casi que nos ganan. ¿Usted se imagina? Estaríamos en este momento, ¿quién sabe haciendo qué? Porque esas ideologías quieren destruir la familia. Es lo primero que quieren destruir. ¿Cómo será? Que le quitan la potestad a los padres sobre los hijos, porque supuestamente el Estado es el papá. Y entonces los hijos harán lo que el Estado diga y ya no existe la familia. Más claro no puede estar. ¿Quién cree usted que hace eso? Eso lo hace el mismo demonio. Entonces, cuando hablamos de los enemigos de la familia, los enemigos de la familia no son los comunistas ni los filósofos existencialistas, sino que es el mismo diablo. Pero entonces no le podemos echar la culpa al diablo como que fuera él el actor. No, él es aquel que se llama el tentador. Y nosotros somos los que actuamos sobre esa tentación. Y por eso hay tanta ideología que se convierte en instrumento del maligno. Porque son ateístas, porque son ideologías perversas que atentan contra los principios morales, los valores, las tradiciones sagradas, la relación con Dios. Niegan al Dios verdadero, pisotean todo lo que nosotros hemos aprendido sobre la verdad y nos quieren cambiar esa verdad. Entonces hay que empezar por tener conciencia que la fuerza vital del enemigo de la familia viene de las tinieblas, pero el instrumento esencial para que ese enemigo pueda actuar entre nosotros somos nosotros mismos cuando nos satanizamos en nuestra forma de vivir. Miren hoy, por el mundo tan cómodo en que vivimos, la gente se separa fácilmente, las familias se desbaratan. Es muy común en la iglesia hoy hablar con cientos de personas que están separadas, viviendo, o que son madres solteras o padres solteros, o gente que duró 3 meses casada o 5 años y ya el adulterio es como un anillo, es como un arete, es algo que se usa, algo que se pone, algo que es moda, algo que es normal, la promiscuidad. Y entonces la familia desaparece y ahora se forman familias falsas. Gente viviendo en unión libre y están en la iglesia y pretenden ser familia. Y tienen hijos y los pobres hijos son víctimas de esos pecados. Y la gente se hace los tontos. Y dice, ay no, pero es que son más buenos que aquellos que están casados por la iglesia. Estos son mejor pareja. Dan más ejemplo estos que aquellos que se casaron por la iglesia. Así de ciegos hemos llegado a volvernos.
Y a la gente le da miedo hablar así como estoy hablando yo, porque tienen ese respeto humano que no quieren echarse de enemigo a la tía que vive por allá mancebada, o al primo, o a la hermana, o a la misma mamá. Pero ¿saben qué? Ay del mudo, ay del perro mudo, porque cuando usted comparezca ante el tribunal de Jesús, Él le va a preguntar: ¿y por qué te quedaste callado? ¿Por qué? Si yo te mandé a ser testigo de la luz y de la verdad. Ese es nuestro llamado. ¿Por qué está en peligro la familia? ¿Y por qué los enemigos de la familia tienen poder contra la familia? Porque estamos callados, porque nos tragamos la verdad y no la exponemos. Por eso, y ustedes saben que una persona que está viviendo por allá mancebada y esté contenta así y no quiera cambiar, me está odiando en este momento. Hay mucha gente viéndonos por internet en vivo en este momento, y hay mucha gente acá. Y yo no sé quién está mancebado y quién no, a mí no me interesa, yo no quiero investigar eso. Pero estamos hablando es de un pecado que atenta contra la familia. ¿Por qué atenta contra la familia? Porque si los jóvenes hoy en la iglesia ven en la parroquia una cantidad de gente amancebada, que no le interesa casarse, que tienen hijos y que pretenden llamar eso familia, y ese es el ejemplo que le están dando a los jóvenes, entonces están haciendo instrumentos del diablo para dañar la familia. Eso es lo que están haciendo, no hay otra razón, esa es la verdad. Y por eso nosotros tenemos que ser valientes, ponernos los pantalones, y me estoy refiriendo a hombres y mujeres, no estoy hablando de pantalones de hombre, esto no es una charla machista, sino una charla espiritual, y estoy hablando de los pantalones del espíritu, que es la fortaleza que nos da Dios, en la cual debemos sacar la espada de Dios, que es la palabra, y de declarar la verdad en todo momento, a tiempo y destiempo, como dice la palabra, exhortar con la verdad y no acobijarnos con el manto del respeto humano. ¿Por qué razón hay tanta familia disfuncional hoy? Porque la gente tiene pena humana, porque no tiene pantalones para decirle al otro que está en pecado mortal y que eso no se debe hacer. ¿Ustedes se imaginan lo tonto que es cambiar a Dios por otra criatura humana? Preferir una criatura humana a Dios. Eso de por sí es un poco retardado ya, con todo el respeto para los que están metidos en ese error. Pero pónganse a pensar, ¿cómo va a cambiar uno a Dios por una criatura? ¿Qué tal que se muera así? Y entonces el Señor le va a decir: entonces me cambiaste por Chucho, ¿no? Es que eso es la verdad. Y suena hasta cómico, pero si uno está al frente del Señor así, no va a ser tan cómico, se lo aseguro. Por eso es que entendamos que cuando hablamos de los enemigos de la familia, yo podría traerles a ustedes un discurso muy bonito, y seguramente muchos teólogos que están tan limados y perfilados académicamente no se atreverían a hablar como yo hablo, porque no les permite su estricta formación académica, y tienen que buscar terminologías extremadamente sofisticadas que al final nadie los entiende bien, y por eso nadie los va a obedecer y ningún corazón va a cambiar. Con esto no estoy diciendo que uno no debe estudiar teología y que los que estudian teología no hacen nada con su teología. A eso no me refiero, pero me refiero que cuando estamos hablando de la verdad del Señor, no estamos hablando de teologías sofisticadas, sino que estamos hablando de un evangelio que es absolutamente claro, en el cual se condena el pecado. Se ama el pecador, porque todo lo que estamos hablando acá no es condenando al que está emancebado, que está unido en unión libre con otro,
no se están condenando esos, porque ojalá que se arrepientan y de repente se convierten en mejor católico que cualquiera de nosotros. Y de eso se trata, de que la gente se arrepienta y cambie. Pero lo importante es denunciar el pecado. La familia hay que construirla con Dios y en orden a Dios. No simplemente inventarnos una familia a nuestra propia manera. Eso no es posible. Y el diablo hoy está sembrando esta cultura de la muerte para que nos acostumbremos a tener una imagen disfuncional de la familia y para que nos acostumbremos a mirar las familias que no son familias como si fueran familias. Así. Por eso es que hay esos desfiles de homosexuales en la calle. ¿Para qué creen ustedes que hacen ellos eso? Para que eso sea normal, para que sea un carnaval de la vida, para que todos entendamos que ellos son comunes personas como nosotros y que lo que ellos hacen es normal. Para eso tienen esos desfiles. Y para eso tienen los desfiles las feministas. Para eso tienen los desfiles la gente pro aborto. Y todos esos movimientos macabros de las tinieblas desfilan por toda parte para sembrar la cultura de la muerte. Pues nosotros que somos pueblo de Dios, nosotros que tenemos la responsabilidad de ser pueblo de Dios y de ser luz para este mundo de tinieblas, también tenemos que desfilar con nuestra verdad. Pero nuestra verdad se desfila con nuestro testimonio de vida, con el cambio radical de nuestros corazones. Miren, no hay más tristeza para un joven que ver un cura homosexual que vive una doble vida, un cura con mujer, hijos, un cura ladrón, un seminarista homosexual, un religioso, nueva era o comunista. A mí me ha tocado hablar con tanto joven que me viene a consultar, algunos hasta en lágrimas, y a decirme cómo hago para continuar creyendo en esta iglesia cuando el párroco de mi iglesia es un homosexual. Mire que me propuso, mire que me arrinconó, y después una niña, mire el padre me propuso, y todo esto, y tiene una mujer con hijo. Y bueno, eso es muy triste. Qué lástima que no hablen de los sacerdotes buenos, porque tenemos muchos sacerdotes santos, muchos sacerdotes buenos. Pero lo que sucede es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de dar un testimonio de vida. Esta vida es muy corta, esta vida es un instante en la eternidad, y en este instante se pierden millones de almas. Yo siempre le recuerdo a la gente algo: si usted medita y profundiza en el misterio de la oración en el huerto de Jesús, y cómo Jesús venía a pedirle a los apóstoles que no se durmieran para que lo acompañaran, pero no para que lo acompañaran físicamente a su lado, porque los mantuvo a una distancia, sino para que lo acompañaran espiritualmente, como apoyo, despiertos en oración. ¿Por qué? Porque él veía, y esa era la copa que no se quería tomar, veía la cantidad de almas que se iban a perder antes que él regresara. Y de eso estamos hablando acá. ¿Por qué estamos hablando como hablamos? Porque no queremos que la gente se condene, no queremos condenarnos nosotros tampoco. Eso es lo que no queremos. Y por eso hablamos como hablamos, por eso hablamos de la familia. ¿De dónde salen las vocaciones sacerdotales? ¿De dónde salen los religiosos? ¿De dónde salen los matrimonios? ¿De dónde salen los laicos comprometidos y consagrados? ¿De dónde salen los jóvenes santos, los niños santos? Pues salen de la familia. De ahí vienen de la familia. Por eso hay tanta gente que se pregunta, pero ¿por qué hay tanto cura homosexual? ¿Por qué hay tanto cura que no es casto, que viven esclavos del materialismo?
Y la respuesta es, no es que la iglesia tenga la culpa ni que la iglesia sea mala, porque la iglesia no es nada menos que Jesucristo, el Señor. Lo que pasa es que este mundo perverso ha hecho un daño muy grave a la familia y mucho fruto de la familia llega podrido a la iglesia. Y por eso llega tanta gente torcida al sacerdocio y a la vida religiosa, y algunos son corrompidos dentro de la misma iglesia. Pero nosotros no podemos enfocarnos en lo que está podrido. ¿Usted qué hace cuando encuentra una canasta de frutas y algunas están malas? ¿Las bota todas? Pues se sacan las podridas y se limpian las otras para que se les quite el mal que se les prendió de las podridas. Esto es lo que le toca hacer a muchos obispos con los seminarios y con sus diócesis para limpiarlos de tanto vicio que aparece en el clero y en la vida religiosa. Y es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros con nuestra familia. Y los jóvenes que están acá entre nosotros, que Dios los bendiga porque son el futuro de nuestra iglesia, ojalá que reciban una formación estricta para que ustedes entiendan lo importante que es la castidad antes del matrimonio, para que no se vayan a casar con una persona que no tiene a Dios en su corazón, para que nunca tengan absolutamente ninguna amistad íntima con personas que no creen ni obedecen a Dios, para que ustedes sean apóstoles y se preparen para el matrimonio bien preparados, para que la iglesia tenga futuro, para que la iglesia se siembre en jóvenes que tienen una formación moral, valores y que no le tienen miedo a la castidad. Hoy muchos jóvenes tienen vergüenza de decir que son vírgenes porque los ponen en ridículo, pero yo les digo una cosa, nunca se avergüence de su virginidad. Si de algo tiene que enorgullecerse es de su castidad. Por eso uno tiene que tener pantalones espirituales y no tener miedo de declarar su fe. Y lo mismo pasa con los esposos y las esposas que tienen tantas propuestas y tantos peligros para caer en adulterio, y la fuerza que necesitan para decirle no al tentador, para no destruir su matrimonio, para no dañar su familia, para no traerle desgracias a sus hijos, para que mantengan la familia limpia. Y es importante que nosotros tengamos ese celo, porque ¿qué hacemos en la iglesia nosotros? Mire, si somos adultos como yo y como algunos de ustedes acá, nosotros tenemos la responsabilidad de que los jóvenes se inspiren en nosotros para darse cuenta que hay gente de verdad católica en la iglesia, que no es mediocre, que no es tibia, que no es mentirosa, que no es ladrona, que no es promiscua, que está interesada en la santidad, que busca perfeccionarse, que reconoce que es un pecador, que agacha su cabeza y reconoce sus errores, que es humilde, que es sencillo, que no es pretencioso. Eso es una inspiración para los jóvenes, pero qué bonito es para nosotros los adultos ver jóvenes que tienen el valor de ser católicos de verdad, que no les da miedo testificar su fe en el colegio, en la universidad o donde estén, en el trabajo, y decir yo soy católico y yo vivo en castidad, a mí no me interesa la promiscuidad, ni el vicio, ni la pornografía, ni me interesa toda esta decadencia de este mundo perverso, yo vivo en orden con Dios. Eso es lo que se necesita. Si entendemos nosotros el enemigo de la familia, también debemos conocer personalmente el amigo de la familia. ¿Y cuál es el amigo de la familia? Pues Jesucristo, nuestro Señor. Mire, se habla mucho de Cristo. Usted oye esas sectas, todos esos pastorcitos de las sectas, y oye por ahí mucho católico tibio gritar Jesucristo. ¿Y cómo lo gritan? Y hasta sudan cuando gritan. Pero la relación nuestra con Cristo no es una emoción.
Claro, también nos emocionamos cuando hablamos de Jesús, pero es que es mucho más allá que un grito. Nuestra relación con Jesucristo es una relación personal que debe caminar con nuestros huesos y no solamente con nuestra alabanza. Que no se quede en la alabanza, tiene que salir caminando en nuestra sangre, en nuestras pasiones y emociones, en nuestros pensamientos y sentimientos, en nuestras intenciones, en nuestros proyectos, en toda nuestra miseria, porque ahí es donde el Señor se glorifica. Y así se lo enseñó a San Pablo. Le dijo, cuando él le pidió 3 veces que le quitara ese aguijón de la carne, le dijo: yo me glorifico en tu debilidad, en tu miseria. Mi gracia te basta. Esa enseñanza es demasiado importante para nosotros, porque debemos entender esto. No podemos aspirar a que los defectos que tengamos se nos desaparezcan por milagro y ya terminamos siendo perfectos. Eso no. Vamos a arrastrar esta carne imperfecta, este ser imperfecto, hasta la tumba. Pero una cosa sí podemos lograr, y es que el Espíritu de Dios esté en nosotros para que, a pesar de la miseria que arrastramos con esta carne, no caigamos en lo que la carne nos dicta, sino que caminemos con lo que el Espíritu nos dicta, que es la gracia que Dios nos da cuando somos obedientes a Él. Ustedes saben que esta carne siempre nos habla para tumbarnos. Por eso San Pablo habla tan claro que cuando nosotros estamos enfocados en la carne, de la carne cosecharemos muerte. Y si estamos enfocados en el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida. Y aquí es donde debemos tener la claridad de la familia. Una familia que tiene a Dios y obedece a Dios, lleva al Espíritu de Dios, está enfocada en el Espíritu de Dios, y es una familia que tendrá vida, una familia que tendrá bendiciones, y que en las pruebas se mantendrán unidos. Por eso el consejo más grande de los santos para la familia, ¿cuál es? Familia que ora unida, permanece unida. Miren, hoy muchos católicos tienen pena de bendecir la comida en un restaurante. Les da pena. ¿Por qué? Porque no testifican su fe. Tienen pena de ser lo que son. Esos son los que producen la destrucción de la familia. Ese tipo de católico. Un católico penoso no llega a la cruz. ¿Ustedes creen que San Pablo, si hubiera sido penoso, lo hubieran decapitado para la gloria de Dios y hoy tuviésemos la fuerza que tenemos de él? Que es una fuerza tan grande que yo creo que cada uno de ustedes acá puede testificar la fuerza que ha recibido de San Pablo. ¿De dónde creen ustedes que viene esa fuerza? Esa fuerza viene obviamente del Espíritu de Dios, pero ¿sabe que combinado con qué? Combinado con su sacrificio. Eso es, con el sacrificio de San Pablo. Él se entregó. Y por eso nosotros tenemos que contribuir y entregarnos también. Entregarnos también. Yo les aseguro, si ustedes quieren hacer algo grande en sus vidas, si ustedes quieren hacer algo que sea trascendental, si ustedes quieren hacer algo que no muera, sean verdaderamente de Cristo, sean testigos de la luz y de la verdad todos los días de sus vidas. Eso jamás se arrepentirán. ¿Por qué? Porque esta vida termina en el momento más inesperado. Ninguno de nosotros sabemos cuándo nos vamos a ir. Aquí estoy yo todo emocionado hablando y ustedes pueden escuchar unas horas después de que me vaya, un día o quién sabe cuánto, ese señor que habló allá se murió. Claro, todos vamos para allá. Por eso es que nosotros debemos tener esta conciencia de que es ahora, en este momento,
que tenemos que hacer el trabajo para el cual nacimos. Es hoy que tenemos que testificar, hoy. Es hoy que nos tenemos que santificar. Es hoy que tenemos que defender la familia, hoy, no mañana. Uno a veces habla con gente que está viviendo en su mediocridad y yo encuentro personas cada año, más o menos lo que me demoro para regresar al último lugar donde voy, y pregunto, ¿y cómo van? Y muchos responden, ahí voy, ahí voy. Y yo digo, ahí voy, ¿qué tal que lo encuentre el Señor con ahí voy? Si es que no es acerca de ahí voy. Ahora fornico un poquito menos, robo un poquito menos, miento un poquito menos, soy un poquito menos malo. Eso no sirve. Eso es la perdición. Si es sorprendido así en esa mediocridad, el Señor vomita el tibio de su boca. Y esto tenemos que entenderlo. Así no vamos a defender la familia de los enemigos. Del mal no la podemos defender. Mire, una pareja católica que está en misa el domingo con sus hijos, esa pareja, si está viviendo en paz como matrimonio, esa pareja está defendiendo todas las familias de la parroquia. Porque esa familia es como una columna de luz en la parroquia. Y esa pareja que entra en unión libre a la parroquia está debilitando toda la familia de la parroquia. Porque está escandalizando a los niños, escandalizando la fe, escandalizando la verdad. Y no digo esto para avergonzar a nadie, sino para exhortar. Para que cambiemos, para que nos despertemos, para que nos demos cuenta que no podemos continuar viviendo mal, que tenemos que cambiar, que tenemos que utilizar cada día que Dios nos da para darle la oportunidad a la iglesia de recibir las bendiciones que nos corresponde a nosotros repartir entre el pueblo de Dios. No hay un solo católico insignificante. La vida de cada uno de nosotros es muy importante, porque cada uno de nosotros podemos contribuir inmensamente a los dones que Dios reparte en su iglesia, con nuestra vida. Mire, no importa cuán pequeñita usted cree que su vida es, por pequeñita que usted cree que sea su vida es gigantesca en el mundo espiritual, porque una persona fiel a Dios es un gigante, porque los demonios le huyen al que es fiel, le huyen, no lo soportan. Porque una persona que es obediente a Dios está llena de luz, absolutamente llena de luz. Y los demonios se queman alrededor de esa persona, no la resisten. Y tratan de alejar a los tibios y a los que tienen encadenados, alejarlos de esa persona. Porque no la quieren, porque se enceguecen, porque no pueden hacer las maldades que quieren hacer cuando esa persona está presente. Y por eso nuestra contribución en la iglesia es nuestra fidelidad. Esa es nuestra más grande contribución. Porque si nosotros somos obedientes, el resto lo hace el Señor. Miren ustedes qué hacen con un soldado en el ejército. Lo preparan, lo fortalecen física y psicológicamente, le enseñan a limpiar sus armas y a dispararlas, le enseñan defensa personal, le dan amor a su patria y a lo que defiende, y queda preparado ese soldado bajo las órdenes del superior, y todo lo que el superior quiere es que ese soldado esté bien preparado. Lo demás queda en las manos del superior, y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Él es el superior y nosotros sus soldados. Y a nosotros nos corresponde aprender la milicia para la cual Él nos dejó instrucciones de cómo prepararnos. Él nos dio la ley
los mandamientos. Él nos dio la doctrina para que nosotros nos edifiquemos como hijos de Dios. Y Él nos dio la misión, que es cumplir con nuestro deber diario de ser obedientes. Esa es nuestra misión. La obediencia nunca se equivoca, porque al obediente en un mundo como el que vivimos hoy lo tachan de tonto, lo tachan de ingenuo. Pero es que no se trata de que el mundo nos aplauda y que la gente de este mundo nos admire. Yo no quiero que nadie de este mundo me admire. Eso es lo que yo buscaba antes cuando vivía en el mundo, aplausos, y buscaba que me admiraran. Hoy me da miedo que me admiren. Yo quiero es llevar al Señor para que admiren a Dios, para que busquen a Dios, para que conozcan a Dios, para que se conviertan a Dios. Eso es. Ya no es una cosa personal, no es una gloria personal, no es disfrutar la vida para mi propio placer, sino disfrutar la vida viendo que otras personas se pueden salvar con mi ejemplo. Esta es la forma en que debemos disfrutar nuestra vida, a través de un testimonio real, fiel, veraz. Eso es lo que debemos hacer. Pues el Señor nos ha reunido esta tarde y ha querido que hablemos de la familia y los enemigos de la familia. Y yo pienso que si quisiéramos sacar de esta reflexión una conclusión y decir quién es el enemigo de la familia, cómo lo podemos desenmascarar, pues no hay sino una respuesta. El enemigo de la familia es Satanás. Pero ¿cómo actúa Satanás entre nosotros para destruir nuestra familia? Pues él utiliza los instrumentos humanos que se prestan para ir contra los valores, la doctrina, la moral, las tradiciones sagradas, el orden de la ley de Dios. Esas ideologías perversas que hay en este mundo hoy, que son contra todo lo de Dios, esos son los instrumentos de Satanás. Y por eso tenemos que tener mucha disciplina de no aceptar ese tipo de gente en nuestra vida, de no caer en trampas políticas y pensar que se puede separar la política de la religión, como dicen algunos astutos. No, nosotros tenemos que ser de Dios 24 horas al día en todo lo que hacemos. No podemos separar nada de nada. Nosotros somos integrales, estamos integrados en Jesucristo. Y no podemos hacer nada que no esté en orden con el Señor. Nada, absolutamente nada. De lo contrario, somos unos mentirosos. Por eso San Juan dice, el que dice que ama a Dios y no le obedece, es un mentiroso. Entonces, si yo quiero decir que soy de Cristo y quiero gritar aleluya, más vale que sea porque le estoy obedeciendo en todo, absolutamente en todo. Así es, así de sencillo. Y la gente dice, ¿y quién puede hacer eso? Pues nosotros solos no podemos, por seguro, pero con el Señor sí podemos. Él sí nos ayuda. Y eso es lo que debemos tener claro, que el Señor vino a redimirnos y a completarnos. Y por eso, uniéndonos a Él, podemos lograr el serle obedientes a Él. Por eso habla de que mis mandamientos son fáciles y mi yugo es liviano. Pues le voy a pedir al Señor su palabra. Le voy a pedir al Señor su palabra para que con esta palabra sellemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, desde el versículo 1. 2 Corintios 6, 1. Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pues dice él, en el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé.
Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de salvación. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga mofa del ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, con pureza, ciencia, paciencia, bondad, con el Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras verdaderas, con el poder de Dios, con las armas de la justicia, a diestra y siniestra, en gloria e ignominia, en calumnia y en buena fama, tenidos por impostores, siendo veraces, como desconocidos, aunque bien conocidos, como moribundos, pero vivos, como castigados, aunque no condenados a muerte, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor porque Él es bueno y Él quiere que nosotros lo escuchemos profundamente en el corazón, para que tengamos un cambio absolutamente radical en nuestra vida. Y eso es lo que le pedimos. Pues le damos gracias a Dios por este momento, tomamos un descanso y luego compartiremos la última.